Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Espero que tengan unas buenas noches de este comienzo de semana. Y este video directamente lo empiezo con esta placa ya prearmada, en la que ustedes pueden ver un gráfico. Este gráfico que ven acá, a ver si lo puedo. Este gráfico, si lo marco con... acá está. Que corresponde a la curva de disparo de un disyuntor diferencial. Después pueden ver este gráfico que corresponde a la curva de disparo de una llave termomagnética. Vamos a aprovechar para aclarar un par de conceptos acerca de estos importantes dispositivos fundamentales, totalmente imprescindibles en toda instalación eléctrica. ¿Para qué? Para que no se prenda fuego, para que alguien no quede electrocutado, para que no haya daños materiales, daños obviamente a las personas, a los animales. Y vamos a hablar un poquito qué es. Bueno, primero, vamos a empezar. Muchas veces esta discusión, si es más importante el diferencial o la termomagnética. Primero, son dos cosas diferentes que, complementadas, logran una mayor protección de la instalación. Ambos son dispositivos, aparatos de maniobra y protección, pero funcionan de diferentes formas. El diferencial sensa todo el tiempo la corriente que sale de un borne hacia la instalación y la que vuelve, ¿no? Lo estamos alimentando por acá arriba y por acá sale. Entonces, lo que hace este aparato es fijarse todo el tiempo si la corriente que sale por un borne es la que vuelve. Estamos hablando obviamente de una instalación bipolar. Después tenemos trifásicas, que usa diferenciales tetrapolares, y también hay tripolares sin neutro. Yo nunca los usé, así que no voy a hablar de algo que no conozco. En cambio, disyuntores diferenciales creo que es una de las cosas que más usé, junto con las termomagnéticas y todo lo demás de una instalación eléctrica normal, digamos. Sí usé tetrapolares, que son para trifásica con neutro. No usé tripolares para trifásica sin neutro. Aunque se puede conectar, ese es otro tema. Tengo videos que hablo cómo se puede conectar incluso un tetrapolar en monofásica o bifásica. El bipolar se puede usar tanto para monofásica, o sea, fásico-neutro, o bifásica, o sea, dos polos. Bien, les decía, el diferencial lo que hace es sensa todo el tiempo la corriente que sale de la que vuelve, y ante un mínimo cambio que son 30 mA, 0,03 amperes. Imagínense ustedes que una lamparita de, vamos a ver, la más común, 7 watts. 7 watts dividimos 220, más o menos 0,031 amperes. O sea, cuando el diferencial detecta que esa corriente está faltando, no está volviendo, piensa, entre comillas, que se está yendo a tierra, que hay un cable pelado tocando la cañería metálica, o que hay una persona que se está quedando electrocutada. Entonces corta. Este es un funcionamiento totalmente diferente al de la termomagnética. El disyuntor diferencial, así podemos decir que protege la vida de las personas, aunque también protege la instalación. O sea, es mucho más sensible
que una termomagnética ante un cable que esté haciendo una descarga a tierra porque se peló un motor que perdió la aislación, ¿no? Y la termomagnética sería el reemplazo de los antiguos fusibles que tenían la función de fundirse, tenían un filamento calibrado a una corriente. De fábrica venían calibrados por su grosor. Por ejemplo, pasan 20 amperes por este filamento, se funde. Entonces vos sabías que tenías un fusible que no iba a dejar pasar más de 20 amperes. En general los fusibles se ponían más grandes, no era como la termomagnética. Se ponía, por ejemplo, de 20, 25, 30 para cable de 1,5, cosa que con las termomagnéticas no sucede. El fusible era un elemento de protección térmica, porque justamente protegía por calentamiento. En cambio, la termomagnética, como su nombre indica, tiene una parte térmica y otra magnética. Antes de las termomagnéticas estuvieron las térmicas, por eso mucha gente le dice térmica a las termomagnéticas, pero en realidad son las nuevas, son termomagnéticas. Esas negras grandotas, yo las que desarmé eran térmicas, o sea, no tenían la unidad magnética. ¿Qué es la parte térmica? Es un bimetal que cuando se calienta son dos metales, dos chapitas juntas, que tienen distinto coeficiente de... Tengo videos que muestro una termomagnética desarmada, explico, hago una prueba, le pongo un soldador caliente y muestro cómo dispara. Tengo un video que muestro una térmica desarmada y muestro que no tiene magnético. ¿Qué es el magnético? El magnético es un electroimán. Ustedes agarran a un cable, lo enrollan sobre un tornillo de hierro, le mandan tensión con una batería y tiene que estar calculado igual las vueltas según la tensión, no es cualquier, no pueden poner enchufe, tiene que estar calculada la cantidad de vueltas y van a ver que se magnetiza como un imán, es un electroimán. Bueno, el magnético de las termomagnéticas está calculada, pero que una intensidad que es 5 veces la nominal, por ejemplo, estamos hablando que nuestra termomagnética era de 10 amperes, 5 a 10, o sea, 50, 100, bastante margen, ¿no? También va a dispararse. ¿Qué es dispararse? Desconectar la entrada de la salida. Se abre como un interruptor en forma automática. El diferencial también, cuando detecta una fuga a tierra, o sea, la termomagnética trabaja entre los dos polos por sobrecarga y cortocircuito. Ojo, si la fase, por ejemplo, está tocando una cañería y no salta el diferencial o no hay diferencial, si esa corriente llega a corriente de sobrecarga o cortocircuito porque la cañería está bien conectada a tierra, también va a saltar. Pero como hay un diferencial, en general salta primero el diferencial. Y justamente acá quería hablarles de esto, las curvas. Todo dispositivo de protección tiene asociada una curva de funcionamiento. La curva de funcionamiento es el gráfico que nos muestra cómo, según la intensidad nominal, por ejemplo, vamos a hablar primero de la del diferencial. Según la intensidad nominal que se esté de falla, porque justamente se esté yendo a tierra y no esté volviendo, por ejemplo, los diferenciales, la corriente nominal por la que funcionan hay de 10 mA, de 30 mA, de 100 mA, de 300 mA. Los más comunes en las casas, hablando acá de Argentina y otros países, en 220, son los de 30 mA. Entonces tenemos la intensidad nominal de 1, de 2, o sea 30 mA por 1, 30 mA por 2. Por 2 son 60 mA. Por 1, 30, 60, 90, 120, 150, 180 mA. Milésimas de ampere. Después tenemos el tiempo de actuación en esta vertical, ¿no? Y acá teníamos la corriente, los múltiplos de la corriente de falla. Ahora vamos a seguir con la interpretación, pero vamos a pasar un poquito también al gráfico de la termomagnética. Básicamente es lo mismo. Tiene el eje vertical, es el tiempo.
Básicamente eso es lo mismo. El eje vertical es el tiempo, pero que acá está medido en vez de milisegundos, como vieron el diferencial está entre 0 y 300. Después no hay, acá digamos que la escala de 0 a 300 miliamperes. Esta está, perdón, entre 30 y 300 milisegundos. Este es el tiempo. Este está entre 10, está comprendido, estaría por acá más o menos, y 40 segundos, después pasa a minutos. Una parte de minuto, otra de segundo. Es diferente la curva, ahora vamos a explicar por qué. ¿Ven que las curvas son diferentes? Esta es la curva de actuación. Y acá tenemos también las intensidades nominales de disparo. O sea, si la termomagnética es de 10 amperes, que elegimos una de 10 amperes, 1 es 10 amperes, 1,25, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Volvamos a la curva del diferencial. Podemos determinar que esta curva sería algo muy chiquitito acá. Estaría acá. ¿Ven? Está más o menos en el 30. Y las intensidades nominales menos todavía. O sea, sería una curva deformada así. Chiquita, 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 chiquita. Sería algo así. La curva del diferencial está totalmente dentro del mejor dicho, es mucho más sensible que la de la termomagnética en cuanto a corrientes y tiempo. Más a corriente, en 30 mA. En el caso de esta, ¿no? Bien, vemos que estaría por acá, chiquita, chiquita. Y salta por diferentes motivos, por fuga a tierra. Igual está censando una corriente. En el caso de esta, un corto, una sobrecarga, esto una fuga a tierra. Pero son corrientes de circulación de un potencial mayor a un menor, entre diferentes potenciales. Bien, ahora, toda esta zona sería la zona que protege. ¿Por qué hay una vertical blanca? Porque el diferencial puede empezar a saltar a partir de 0,5 o un medio, es lo mismo, 0,5 intensidades nominales. Ahí, ¿dónde está la marca? No antes. Si salta antes se puede considerar que tiene problemas, que no está bien. Es lo que piden las normas. Si salta después también. Si salta después de 1. Hasta 1 se acepta, digamos que este es el rango. Y después tenemos, por ejemplo, para 1 se acepta que salte hasta más o menos, por acá son 300 milisegundos, hasta acá. Se acepta eso en 1. ¿Ven? ¿Dónde se cruzan? Ahí, se acepta eso. Para 2 intensidades nominales y los intermedios, ¿no? Para 2 se acepta, para 2 intensidades nominales de fuga, que son 60 mA, se acepta más o menos por acá, que está un poquito más, a ver, sería 150 y esto es 300, tendríamos es muy poquito, bueno, un poquito más de 150, no es un gráfico muy detallado. Van viendo que para 3 baja, para 3 pareciera que es 150 o un poquito menos, un poquito menos. Para 4 sigue bajando, vamos a saltarnos a 5, acá un poquito más de 5 intensidades nominales, tiene que actuar como máximo en 30 milisegundos, ya a partir de acá son 30 milisegundos clavados. Tenemos entonces
que la curva de disparo representa, tenemos estos puntos, estas rectas. ¿Por qué? Porque es como que los instrumentos de medición con los que se hacen las pruebas certifican para este punto, más o menos, para este punto, que no sé por qué no coincide con él, no ponen el número acá, para este punto, son algunas medidas, no son continuas, si no tendrías que tener un aparato que mida este muchas más. Se puede también, ¿por qué no? Pero bueno, acá sabemos que está dentro de lo que piden las normativas. La IEC 61008 estaría cumpliendo. Si el diferencial cumple esto, estaría bajo las normas. Y después la termomagnética, en realidad ya hice videos que los pueden ver, pero básicamente también cumple la norma IEC o IEC 60898 a 30 grados, se calcula a 30 graditos. Ahí no hay que confundir con los 40 grados para los cables, que es el coeficiente 1. Acá 30. Vieron como cada ensayo te cambian las condiciones de ensayo. Y esta termomagnética les había dicho que tiene una curva C, ven que es un C25. Ese 25, bueno, no. Vamos a imaginarnos que es una C10. Para nosotros nos conviene que sea una C10 y se terminó. Una C10. Porque es más fácil para los cálculos. Nada más que eso. Bien, entonces, sabemos que esta termomagnética es una C10. El numerito sería algo así. No sé por qué me voy a poner. Sería como ponerme medio, ¿no?, quisquilloso llevar el numerito ahí. Lo quería arrastrar ahí y no me deja. No importa. Bueno, sabemos que esta es una C10. Esta termomagnética. Entonces, acá tenemos que para una intensidad nominal, o sea, 10 amperes, puede funcionar indefinidamente. Esta curva tiende a acercarse, pero nunca toca. A medida que va subiendo, nos encontramos con estas franjas. La C está acá. Acá pueden ver la C. Esta área que vemos acá es la C. Y después continúa con esta otra curva que tiene dos márgenes. Vamos a cambiar de color para que se entienda más. Vamos a poner un azul. No, azul no, porque es igual que el otro. Ahí, verde. Y dijimos. Y este es el margen de funcionamiento de la parte térmica. ¿Por qué? Porque la parte vertical es la parte de funcionamiento térmico. Y la parte, la parte vertical, la parte magnética. Disparo casi instantáneo para 5, ven que acá hay un 5 intensidades nominales, 5 a 10. 5 a 10, ahí. De 5 a 10 te va a disparar la parte magnética. O sea, de 50 a 100 amperes dispara instantáneamente entre 0,1 y 0,8. Y para 10 también, entre 0,1 y 0,8. Va a estar cubierto toda esta parte. Esta curva C, la más usada en las casas, la B es más rápida, en teoría para electrónica. Hay una curva A que en realidad es Z, pero sacaron la A para no confundir con la A de amperaje. Una D que es para arranques lentos, inductivos, motores que en el momento del arranque tienen mucho pico, entonces se usa. Esto es más industrial, ¿no?
Después la parte esta, la franja esta que es como una curva, es la parte, contiene a las tres, si ustedes ven, contiene a las tres curvas, ¿eh? Que viene hasta acá, después baja, después te baja acá, y esta otra, la verde, viene, en realidad la verde viene, sí, no sé si viene acá o acá, viene por acá y baja, esto toda una franja, que tiene esta forma, en realidad es la misma forma de un fusible, el fusible también tiene, no por ahí la misma escala porque depende de los parámetros constructivos, ¿no? El diseño, pero también es una curva, sí, una hipérbola creo que se llama. ¿Qué tiene? Por ejemplo, la parte térmica vamos a hacer una interpretación. Supónganse que está a dos intensidades nominales, acá, a dos intensidades nominales. ¿Dos? Bueno, en 2 va a saltar, ahora sí vamos a usar naranja, hacemos una recta, no, perdón, una recta dije, gracias, una recta te dice que va a saltar entre 6 segundos, ven que acá hay un 6, entre 6 segundos, más o menos, un poquito más acá, perdón, dije mal, entre 8 segundos. Igual tampoco es tan perfecto, ¿por qué? Porque está este margen. Entre 8 y... Vamos hasta acá arriba. Y 4 minutos. O sea, miren el margen que tiene, ¿no? 4 minutos. O sea, si llega a 20 amperes va a saltar entre 8 segundos y 4 minutos. Si nos vamos a 3 intensidades nominales, ahí, va a saltar, la curva C la tenemos acá, va a saltar entre, flecha por favor, flecha, gracias, acá 3 intensidades nominales, trazamos y nos dice que va a saltar entre 2 segundos, mucho más rápido, como pueden ver, ven el 2 acá, entre 2 segundos y, si seguimos para arriba, y 20 segundos. Mucho, pero mucho más rápido, como se pudieron dar cuenta, ¿no? Va a saltar en esta parte. Entre 2 minutos más o menos y... perdón, entre 2 segundos, dije 2 segundos y 20 segundos. Y así sucesivamente podemos seguir interpretando las curvas de disparo. Pero es muy importante tener en cuenta que la curva de accionamiento del diferencial en cuanto a tiempo es algo chiquito, chiquito que está acá. Ahí, ven que ahí está los... Lo voy a poner acá para que lo vean mejor. Porque ahí, lo voy a poner ahí. Más o menos. Más chiquito todavía. No, perdón, ¿qué dije? Es difícil, se hace ver lo que voy a hacer es hacerlo así chiquitito, ponerlo acá, ahí, y hacer un zoom de la página para ver si se los puedo mostrar un poquito mejor. Si me deja, por ahí no puedo. Sí, creo que ahí va a andar mejor. ¿Ven? Más o menos habíamos dicho que teníamos 300 milisegundos. Bueno, 300 milisegundos estaban por acá. Si los 300 milisegundos estaban por acá, vamos a hacer una línea violeta. Más o menos, están por ahí, ¿ven? Más o menos la curva de disparo en tiempo, entonces siempre va a ser mucho menor, porque encima la corriente de fuga, si bien no es una sobrecarga entre los dos cables,
digamos que a la corriente no le importa, la corriente está buscando el menor potencial para irse hacia el menor, establecer una corriente por la diferencia de potencial. Si toca, por ejemplo, la caja metálica, porque se sale o la cinta aisladora o se rompe un cable de un tirón o lo que sea, va a producir una corriente muy chiquita que va a estar, pero no, ni siquiera va a ser, o sea, en la altura estuvimos bien, la altura, pero en lo que es el ancho, digamos, sería mucho, mucho más chico que esto, porque fíjense que acá tenemos una intensidad nominal de la termomagnética y estamos hablando que el diferencial salta a 0,03 amperes y la termomagnética a 10. O sea, no podemos, no tenemos forma de mostrarlo en este gráfico. Por eso, ante una fuga a tierra de un valor que haga disparar el diferencial, va a dispararse siempre antes el diferencial que la termomagnética. En el caso que eso no ocurra, quiere decir que la Tierra tiene serios problemas, inconvenientes de conductividad o resistencia de justamente puesta a tierra. Yo no sé si estos gráficos así, porque vieron que casi no hicimos números. Si entender el concepto, para mí primero hay que aprender el concepto. Una vez que aprendes ese concepto, podés hacer todas las cuentas que quieras. Por ejemplo, para que el diferencial se dispare, perdón que abrí algo que no correspondía, ahí está. Para que el diferencial se dispare necesitamos 30 mA. ¿Y 30 mA cuánto es? ¿Qué resistencia es? Sabemos que 220, la resistencia sería igual a 220 sobre 0,030. 220 por ley de Ohm. R es igual a tensión sobre intensidad. Intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Tenemos 220 dividido 0.03, 7333. Si hay una resistencia a tierra como máximo de 7333, se va a producir una corriente que dispare el diferencial. En cambio, si tenemos una termomagnética de 10 y no hay diferencial, sacamos el diferencial, para que se produzcan 10 amperes necesitamos 220 dividido 10. Fíjense ustedes, 22 son para producir 10 amperes. En realidad tampoco va a saltar a 10 amperes, como vimos. Va a saltar a una intensidad nominal, no va a saltar. Nos vamos a 2 amperes, 11 amperes. A dos intensidades nominales. Para redondear, ya sabemos que es la mitad, 11 ohm para producir 20 amperes. 220 dividido 20 amperes igual 11 amperes. Necesitamos una resistencia de 11 ohm, no 11 amperes, dije, para llegar a 20 amperes necesitamos 11 ohm de resistencia si hacemos un corto a tierra y no hay diferencial. Si hay diferencial, con 7000 ohm, con que hayan ya 7000 ohm, se va a disparar. Y siempre va a funcionar más rápido el diferencial que la termomagnética. Eso es muy importante. Bueno, intenté superponer la curva y como vieron es imposible porque está incluida acá en un sector chiquitito del gráfico de la curva de disparo. Además es otro tipo de falla. Una cosa es hacer un corto a tierra que produzca una fuga
que haga disparar el diferencial, y otra cosa es un corto entre fase y neutro. Aunque también podemos hacer un corto de la fase, como dije, a tierra, y si no hay diferencial, el proceso de protección va a tener otros tiempos y otros valores de disparo. Pero básicamente quería incluir este nuevo tema de la curva del diferencial, una interpretación de la curva del diferencial. El tema de las verticales para la protección magnética de la termomagnética, el tema de estas curvas que es la protección térmica, y entender el concepto de qué resistencia de tierra se necesita para hacer disparar una y otra protección. En el caso diferencial, 7000 y pico de ohm. En el caso de una termomagnética, de 10 amperes, van a ser un poquito más de 11 amperes, un poquito menos de 22. Perdón, de 11 ohm, un poco menos de 22 ohm. Así que bueno amigos, no sé, espero que no se haya hecho muy complicado, espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, media hora de video, ¡wow! Bueno, no sé si no los habré cansado con esto, pero espero que les interese el tema. A mí es un tema que me interesa mucho, siempre estoy intentando aprender un poco más. Es un tema apasionante que después se ve directamente influenciado por el tipo de materiales que usemos, porque a veces no podés decir quiero una curva Z porque voy a tener electrónica y se termina poniendo una C, pero siempre que esté bien protegido de acuerdo a los cables que usás y que haya disyuntor diferencial a 30 mA, lo más probable estadísticamente es que esté bien protegida la instalación. Así que amigos, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.